Hola, ¿qué tal a todos? Que Dios los bendiga. Hoy vamos a estar finalizando el módulo 1 del CGA. Y antes nosotros vamos a hacer una oración para que Dios Él bendiga todo lo que vamos a estar aprendiendo en la clase de hoy. Si estás sentado, ponete de pie, por favor. Vamos a hablar con Dios. Mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te pido que el Señor nos oriente, nos enseñe, nos capacite, mi Dios, conforme tu palabra, que a través de este CGA sean levantados en el país hombres y mujeres ganadores de almas, y principalmente que vengan a ganar las suyas, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Mi Dios, dirige nuestras palabras, que no seamos nosotros hablando, sino el Señor por medio de nosotros, para que ellos puedan aprender más y más al respecto, mi Dios, de la vida espiritual y cómo ayudar a aquellos que se encuentran perdidos en este mundo. Entrego esta clase en tus manos y determino la bendición. En el nombre de Jesús, y si vos crees, decí amén. Bueno, toma asiento, por favor, agarrá el módulo 1. Vamos por la parte donde dice la pasión por las almas. Dice así: todo siervo de Dios nutre dentro de sí el mismo sentimiento de su Señor. ¿Y qué sentimiento dirigía a nuestro Señor? Dice el texto sagrado, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice así: el ministerio del Señor Jesús estaba respaldado en 3 puntos: la enseñanza, la prédica y la manifestación del poder de Dios en favor de los enfermos. Ese trabajo comenzó inmediatamente después de que él fuera bautizado en las aguas, en el Espíritu Santo y en el fuego del desierto. Es decir, solamente después de haber sido preparado por el Espíritu y aprobado, él se fue a los sitios más abandonados, sombríos y oscuros en búsqueda de las almas perdidas. Es decir, lo que hablamos al comienzo, ¿no? En lo que van de estas clases del CGA, al respecto de la liberación, del bautismo en las aguas, de la conversión, del bautismo con el Espíritu Santo. Todo lo que veníamos hablando hasta hoy fue necesario que aconteciera también con el Señor Jesús para que luego naciera en él esta pasión por las almas. Dice más: la mayor evidencia en un convertido es su sed de almas. Es el deseo ardiente de dar a los demás lo mismo que recibió de Dios. Todos aquellos que nacen de Él, sin excepción, tienen el deseo de ganar a sus semejantes para Cristo. Es la primera manifestación de los nacidos del Espíritu. Hay más. No están satisfechos, presta atención acá, no están satisfechos hasta que los demás no nacen del Espíritu. La verdad es que muchos predicadores se dan por satisfechos cuando las personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Pero quien nació de nuevo sabe que eso no es suficiente. Debe existir un arrepentimiento sincero para que el Espíritu Santo pueda operar el nuevo nacimiento. Es decir, la persona que ella quiere ganar almas, ella no se conforma apenas con que las personas vengan a la iglesia. Conseguí traer un amigo del colegio, conseguí traer un compañero del trabajo, conseguí traer un familiar. No nos conformamos con eso. Cuando la persona ella nace de nuevo, por eso la importancia que para que nosotros podamos ganar almas, que nosotros ganemos primeramente la nuestra. Porque de lo contrario, nosotros no vamos a ver el peligro o la real condición espiritual de las personas que están en la iglesia o que están llegando a la iglesia. Cuando la persona nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo, ella no se conforma. Fulano vino a la iglesia, qué bueno, pero si no recibió el Espíritu Santo, él lucha, él ora,
Él le enseña, lo ayuda a que reciba también el Espíritu Santo. Es como el pastor de la iglesia. El pastor no está contento con una iglesia llena. Nosotros queremos personas bautizadas con el Espíritu Santo. No sirve llenar una iglesia si no llenamos el cielo, si no poblamos el cielo. Entonces nuestra finalidad principal es llevar a las personas al nuevo nacimiento. Y es lo mismo que acontece en la vida de aquellos que realmente tuvieron una experiencia con Jesús. Ellos quieren que los otros también nazcan de nuevo. No que apenas lleguen a la iglesia, sino que ellos sean salvos por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a seguir, dice acá. Sin embargo, mientras eso no sucede, la obra es solo paja. Es decir, cuando viene el fuego de las persecuciones, se quema y se dispersa, como las cenizas en el viento. Pablo sufrió ese problema y dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Gálatas 4:19. Antes, luego de su conversión, siguió el ímpetu de la fe y fue en búsqueda de las almas. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que está escrito en Gálatas 1:15. Dice así: ese es el espíritu de los que realmente nacieron de Dios. Pues es imposible probar los placeres del mundo venidero y callarse. Es decir, Pablo nació en él ese deseo de predicar la palabra de Dios, de enseñar para los demás que Jesús está vivo, de que hay una salvación para el alma de aquellos que están perdidos. Por eso que él no preguntó a nadie, no consultó a nadie. Ese deseo nació adentro de él y él fue en la fe. Yo incluso estaba leyendo y recordándome del obispo Macedo, que también es un excelente ejemplo. El obispo Macedo, él comenzó el trabajo allá en Brasil y él no se conformó apenas con Brasil. Él fue para otros países, para Estados Unidos, después para Sudamérica y luego en Europa. Y hoy la Iglesia Universal se encuentra en 139 países. Para que te des una idea, él no esperó tener condiciones, él no consultó, él fue en la fe. Y gracias a Dios que fue en la fe, porque hoy vos estás en la iglesia, yo estoy en la presencia de Dios. Nosotros estamos salvos gracias a una actitud de fe, a una pasión por las almas que no tuvo fronteras, no tuvo límites, sino que guiada por el Espíritu Santo hizo con que la salvación se extendiera, se expandiera por todo el mundo. Y es eso mismo que tiene que acontecer adentro nuestro. Dice más: ese es el espíritu de los que realmente nacieron de Dios, pues es imposible probar los placeres del mundo venidero y callarse. El propio Espíritu Santo nos impulsa a compartir, su gozo con los demás. Pablo no esperó ninguna profecía personal, ninguna visión o preparación espiritual, ni le preguntó a alguien con más experiencia si debía o no ir en búsqueda de los gentiles árabes. Dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Quién le había ordenado o autorizado ir a predicar entre gentiles árabes? Nadie, aparentemente, pero lleno del Espíritu Santo partió siguiendo a la voz de la fe sobrenatural, porque esa es la voz de Dios. Y dice más en Jeremías: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Muy fuerte, ¿no? La importancia de nosotros tener esta pasión por las almas. Es algo que no conseguimos explicar o expresar. Es una pasión que nace adentro nuestro. Queremos que los demás conozcan
a nuestro Salvador. Vemos a los demás, como mencionábamos en un par de clases atrás, ya no vemos a las personas apenas como alguien que está sufriendo y que precisa resolver un problema, sino que cuando la persona tiene el bautismo con el Espíritu Santo, él ve a los demás como almas. Él ve a todos los demás como almas, no apenas como alguien que necesita conseguir un trabajo, alguien que necesita vencer una adicción, alguien que precisa resolver un problema. No, porque sabemos que si resuelve este problema que tiene, pero no recibe el Espíritu Santo, va a perder la salvación. Si llega una persona enferma, yo solo pienso, por ejemplo, en el enfermo. No, mi vecino está enfermo, lo tengo que traer a la iglesia. Y lo traigo y se cura. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Pero la pregunta es esta: ¿el nombre de él está escrito en el libro de la vida porque él fue curado? No. Fue como aconteció con los 9 leprosos, que fueron curados, pero se alejaron. Recibieron un milagro y listo, ya está, ya resolví, ya recibí lo que yo necesitaba. El ganador de almas es consciente que las personas necesitan, precisan el Espíritu Santo. Entonces no se conforma apenas con traer gente a la iglesia, y sí lucha para que los demás también conozcan al Señor Jesús, se bauticen en las aguas y pasen por todo este proceso que ya veníamos hablando en las primeras clases, y reciba principalmente el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir con la última parte. Dice así: el Espíritu voluntario. Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dice así: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es fuertísimo, ¿no? Porque cuando la persona, ella entiende que Jesús la purificó, limpió su pecado, como dice acá, le sacó la culpa, uno nace dentro de uno esa disposición para poder servir a Dios. Dios había limpiado a Isaías, lo había purificado, lo había perdonado, y después él preguntó: ¿quién puede ir por nosotros? Y vea que él reaccionó: yo voy. Es decir, se puso a la disposición, consciente de lo que él primeramente había recibido de Dios. Es lo mínimo que podemos hacer. Si nosotros pensamos un poco la misericordia que Dios tuvo con nosotros, nosotros no vamos a demorar en colocarnos también a disposición de Dios para poder salvar almas, para poder ayudar al prójimo, porque Dios necesita. Nosotros tenemos un privilegio, presta atención por favor, tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Los ángeles están para adorar a Dios, son mensajeros también de Dios, pero nosotros tenemos el privilegio de poder ser ganadores de almas, de poder ser siervos de Dios, de poder ser usados por su Espíritu en este mundo para poder ayudar a quien está perdido, para guiar a otros hacia la salvación. Es un privilegio que ni los ángeles que están en el cielo lo tienen, pero vos lo tenés, yo lo tengo también. Entonces es un privilegio que tenemos que aprovechar. Y cuando la persona es consciente de lo que Dios hizo en su vida, nace dentro de ella este espíritu voluntario, es decir, está a disposición. Dice más en Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, la persona que es dispuesta para Dios, ella es consciente que ella tiene una sola oportunidad para ganar almas, una sola oportunidad para servir a Jesús. Nosotros solo podemos servir al Señor Jesús mientras estemos en este mundo. Cuando moramos, si vamos al cielo y así Dios lo quiera, y bueno, depende también de nosotros, ya no va a haber más trabajo para hacer, al menos no en este mundo. Y si la persona pierde la salvación también, ya no va a poder hacer más nada por nadie. Es decir, el trabajo tiene que ser hecho hoy. Nosotros tenemos una única oportunidad de servir a Dios. Y la pregunta es esta: ¿de qué forma vos lo estás sirviendo? ¿Con disposición? Porque esto es necesario. Dios se agrada de aquel que es dispuesto. Dios se agrada de aquel que a veces tiene un montón de cosas para hacer, un montón de responsabilidades,
pero dice así, no, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que ganar almas, Él cuenta conmigo. Vos estás en la FJU, vos estás sirviendo a Dios, y con seguridad hay días que salís a evangelizar, ayudás a tu coordinador, a tu cabeza de tribu, estás ahí pendiente, ayudando, bueno, pero es necesario que esa disposición esté, porque si sos aquel joven que siempre tiene una excusa, que nunca puede, que siempre está ocupado, perdona que yo te lo diga, pero estás desaprovechando la oportunidad de servir a Dios. No estás consciente de que el tiempo para servir a Dios es ahora. Cuando partamos de este mundo ya no vamos a poder hacer más nada por nuestro Señor. Es ahora que lo podemos hacer. Así que nunca falte en nosotros esa disposición. Yo siempre acostumbro decir que tiempo para Dios no tenemos. El tiempo para Dios lo hacemos. Siempre va a haber casa para limpiar. Si vos sos papá o mamá, hijo para criar. Siempre vamos a tener trabajo para hacer, responsabilidades, siempre vamos a tener. Pero si Dios para mí es importante y el servirlo es importante, entonces yo me voy a hacer un tiempo para Él. Yo voy a decir, esto lo hago más tarde y yo me pongo a disposición. Y es necesario que entiendas, Dios nos usa en la manera en la que nosotros nos damos. Mientras más yo me dé, más Dios me va a usar. Mientras más yo me ponga a disposición, más el Espíritu Santo me va a usar para salvar almas. ¿Está bien? Dice así, ser voluntario es colocarse a disposición, tomar esa responsabilidad, no esperar que nos pidan algo, sino ser consciente de a quién está sirviendo y para quién está haciendo. Porque está escrito, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando salimos a evangelizar, cuando hacemos algo para Dios, siempre tenemos que hacer nuestro mejor y tenemos que hacerlo con alegría, con placer. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes a quién estamos sirviendo. Vos no estás sirviendo al pastor de la iglesia o a los obreros o al coordinador de la FJU o al cabeza de tribu. Vos no estás sirviendo al hombre. Todo lo que estás haciendo es para Dios. Es para Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor Jesús. Nuestro servicio es una ofrenda que nosotros estamos dando para nuestro Dios. Entonces siempre tener esa conciencia. ¿Qué que yo estoy haciendo para Jesús? ¿Qué que yo estoy haciendo para Dios? ¿Está bien? Y siempre buscar dar nuestro mejor. Dice más, cuando hacemos solamente lo que nos piden, somos siervos inútiles. En Lucas 17 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ya el siervo es aquel que hace más de lo que se le pidió. Se dedica al 100%, estando dispuesto incluso a renunciar a su vida personal para luchar por el cumplimiento de los objetivos del Señor. Es decir, la persona es consciente que lo que ella hace es para el Señor. Entonces hace su mejor y hace incluso, como dice acá, más de lo que es pedido. Hay muchos que a veces cometen el error de quedar esperando. No, si mi coordinador no sale a evangelizar, yo no salgo. Si el obrero no me pide, yo no lo hago. Es decir, la persona no tiene luz propia para servir a Dios. Por más que vos no seas obrero o todavía no tengas el Espíritu Santo, estás ahí queriendo en el proceso, está bien, pero tenés dentro tuyo principalmente esta luz propia, ese deseo. No, yo no voy a quedar esperando. Dios colocó o una responsabilidad en mis manos, o Él está contando conmigo en un trabajo determinado en la FJU, o Dios cuenta conmigo para ayudar a quien está sufriendo. Bueno, entonces da tu mejor y siempre hace más de lo que es pedido. No esperes que nadie te diga hay que evangelizar, que ya nazca de adentro tuyo. Te agarras un diario, te pones en la puerta, haces una visita, invitas a las personas, que ese espíritu dispuesto, ese espíritu voluntario nunca te falte, nunca nos falte, porque es lo que realmente hace la diferencia entre un siervo y el otro. Está aquel que solamente hace lo que es pedido, pero está aquel que hace más, hace lo mejor, se esfuerza más. Está bien que siempre nosotros podamos ser ese tipo de siervo. ¿Está bien? Entonces ya damos por finalizado el módulo 1. Esta hoja acá yo voy a entregar para los chicos para que ya se lo lleven a sus casas. Yo recomiendo que el coordinador también te lo entregue. Está bien, para que lo tengas con vos y para que los vayas releyendo.
¿Está bien? Y a partir de la otra semana vamos a arrancar con el módulo 2. ¿Está bien? Aprendiendo mucho más al respecto de cómo ser un ganador de almas. Ponete de pie, por favor. Vamos a hacer la oración. Si tenés tu carpeta ahí con vos, ponela en tu corazón. Cerrá tus ojos, por favor. Mi Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todo lo que estamos aprendiendo, mi Dios. Que son cosas muy importantes, mi Dios, del Espíritu, Señor, que abren nuestros ojos espirituales y nos ayudan a crecer. Que este siervo tuyo, a donde sea que llegue nuestra voz, sea bendecido por ti, Señor. Haz de él, de ella, un gran ganador de almas. Y como ya enseñamos, que la primera alma salva sea la suya, Señor. Que es lo que hará toda la diferencia para que exista en ellos un espíritu dispuesto, para que exista en ellos una pasión por las almas, mi Dios. La clave es tener una experiencia contigo, Señor, porque no conseguimos callarnos. No conseguimos callarnos, mi Dios, delante de tamaña bendición, delante de tamaña revelación, mi Dios, al respecto de nuestra salvación. Por eso bendice, mi Dios, nuestra vida y sé con nosotros. Yo bendigo la FJU de cada iglesia, Señor. Y que en el nombre de Jesús este siervo tuyo sea renovado, fortalecido y que siempre haya en nosotros ese espíritu dispuesto. Te agradecemos, mi Padre, y te entregamos toda nuestra vida. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Y si vos creés, decí, yo creo. Amén. Bueno, vamos con todo. Entonces, próxima semana vamos a arrancar el módulo 2. ¿Está bien? No aflojes, no desistas. Yo tengo seguridad que estás aprendiendo mucho con el CGA. Ya comenzamos, tenemos que finalizarlo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.